tenemos ahora el teorema de Tales en su versión número 2. No olvidemos que el teorema de Tales hace mención, ¿cierto?, a las paralelas. Por lo tanto, es necesario que nosotros coloquemos que la condición necesaria para que se cumpla este teorema es que ese segmento F es paralelo con el segmento AB. De todas maneras, eso es un requisito en realidad. Ahora, su equivalente podría resultar de que este ángulo que se genera acá sea igual con este ángulo de acá. De esa manera, también me están diciendo de que son paralelas. Bueno, para poder hacer un poquito más familiar esto, a este segmento le voy a llamar a este segmento le voy a llamar B, a este le voy a llamar C, y a este le voy a llamar E, F, y pongamos que este le va a hacer un D. Entonces vamos a ver qué combinaciones podemos hacer acá. Primero, la primera que tenemos acá es de que este segmento pequeño es a este pequeño, o sea, podríamos decir de que A es a B, ¿cierto? Como el segmento grande, que sería A más C, es a el segmento grande que se encuentra acá. En esta ocasión es E. Trabajamos hacia ese lado. Por lo tanto, ahora podemos trabajar hacia el otro lado respetando las proporciones. O sea, mi segunda proporción que podríamos invertir sería de que F, ¿cierto? Esa proporción que está ahí, que es F, es a B, como F más D es a E. Ahora, si bien es cierto, comparamos S con S, S con S, S con S y S con S, ahora podríamos comparar los propios segmentos que se encuentran por los lados. ¿Qué significa eso? Que podríamos decir, por ejemplo, que A, ese segmento, es a todo, A más C, como F es a todo, que sería F más D. De esta manera, ¿cierto?, hemos presentado otra versión de nuestro teorema de Tales. ¿Listo, Nico? Tales de Mileto.